Aló. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de San Paulo de invitarnos a este extraordinario evento eh, auspiciado por el Departamento de Geografía. Estas sesiones han sido inolvidables para nosotros en Colombia. Eh, eh, la geografía crítica brasilera es un referente del pensamiento crítico latinoamericano y tenemos la suerte de contar con Carlos Walter en nuestro grupo de trabajo de ecología política de Claxo, y también pues desde ahí voy a hablar, y aunque yo no soy geógrafa, y además la solicitud que me hicieron en este panel, negocios de la naturaleza y el Estado, me remite a la unidad de análisis que nosotros los politólogos más utilizamos. Quiero hablar justamente desde el enfoque de la ecología política latinoamericana, una ecología política que lucha, que camina, que piensa desde los territorios, que critica. Quiero desde allí también un poco plantear entonces el debate que nos reúne a todos sobre perspectivas de la naturaleza y perspectivas de naturaleza, un poco desde esta noción que se ha ido construyendo por quien hace un mes nos dejó, que fue Héctor Alimonda en su libro La colonialidad de la naturaleza, y voy desde ahí un poco a plantear cómo, desde dónde estamos hablando, para en un segundo lugar trabajar sobre los negocios de la naturaleza y el Estado, específicamente en América Latina, pero en la América Andina, los países andinos, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, o en algunos entraré en más detalle, en otros en menos, Venezuela, y el momento, estos 15 años o 16 años de gobiernos progresistas que han marcado en los países andinos y en general América Latina, un momento de inflexión en estas discusiones sobre los temas ambientales, y particularmente en los países andinos, porque la naturaleza y las perspectivas de naturaleza entraron en las constituciones políticas como sujetos de derecho, y quiero plantear un poco cómo fue ese proceso constituyente de estas visiones de naturaleza, y cómo luego en los procesos de implementación se desconstitucionalizan estos derechos para luego mostrar en el escenario actual de lo que llamamos un extractivismo extremo, un colonialismo de la naturaleza extremo, el escenario en el cual estos países enfrentan tensiones y grandes contradicciones. Entonces, para eso voy a empezar un poco planteando el problema del colonialismo de la naturaleza y un poco la esencia de la dominación capitalista en América Latina desde esta relación que hacemos en los países andinos, y que aquí en Brasil tiene menos sentido por lo que hemos podido aprender cuando, por ejemplo, Carlos Walter nos habla sobre el término extractivista en las reservas extractivistas que Chico Méndez planteó, y ahí hay un sentido diferente, muy distinto a eso que llamamos nosotros modelo de desarrollo capitalista, colonialista, extractivista en los países andinos, y por eso vale la pena circunscribir, digamos, este concepto a la manera como vemos desde allá este proceso de extremo de colonialidad de la naturaleza. Para entender esta esencia de la dominación capitalista y del colonialismo, el extractivismo, hay un autor muy desconocido por allá en el Caribe, que fue Frank Fanon en el 68, que planteaba esta contradicción en la que nos encontramos en América Latina después de 16, 17 años de gobiernos progresistas, y es
él planteaba, entre comillas, el poder colonial con enorme poder de coerción condena a la regresión a las jóvenes repúblicas nacionales. Se refería a esas repúblicas nacionales que se habían independizado. Utilizando su posición estratégica, estos países terminarán desarrollando acuerdos transformándose en países económicamente dependientes. Las potencias coloniales mantendrán intactos los circuitos comerciales de tipo colonialista para alimentar el presupuesto de las naciones independientes. La explotación capitalista y sus monopolios madereros, mineros, pesqueros y ahora petroleros constituirán el poder político en el área. Aludo a esto para entender un poco la historia del colonialismo en América Latina y el Caribe vista desde la historia ambiental, que en mucho ha aportado a la ecología política latinoamericana, tratando de entender esa persistente geopolítica de un desarrollo extractivo a escala planetaria, en la cual la expropiación de la naturaleza y estos procesos de acumulación y despojo son parte de esta historia que implica no solamente el sometimiento de un objeto, naturaleza, objeto de apropiación, expropiación, sino también una mentalidad, un sometimiento de culturas, mentes y cuerpos en unas relaciones que se estructuran en un proceso incesante del capital. Este inicio de la historia y de la expropiación y el saqueo inicia para algunos autores como David Worster, Germán Palacio y otros autores en el momento en que se da la conquista y se empieza a expropiar también la biodiversidad, formas de expropiación y de extracción. Se alude también al problema del nombre de las plantas medicinales, las expediciones botánicas en Nueva Granada, que en ese momento se llamaba, produjeron una enorme extracción de plantas y con ellas de nombres indígenas de las propiedades de esas plantas que luego cambiaron en virtud de la alquimia de nombres que desarrollaba Linneo en Suecia. Y por ejemplo encontramos hoy que plantas como la quina, que fue un gran descubrimiento que se hizo y le dan el nombre latino de quinquina, el nombre latino de Cinchona officinalis, que venía de la condesa que se enfermó de fiebres y que fue curada por las cortezas de la quina encontradas por los indígenas, pero el nombre del descubridor o de la descubridora es la condesa y no los indígenas. Y como esto, varias plantas que cambiaron sus nombres de origen quechua a nombres de virreyes o, por ejemplo, la borbonia o la espeletia, nombres en latín de especies que tenían en sí mismo eso que llamamos el conocimiento ancestral. Esas son unas de varias de las formas de extractivismo que inicia con la conquista y que van planteando cómo en ese proceso no solamente se extrae elementos materiales que se van para Europa, sino también se desplazan procesos de construcción histórica de modos y estilos de convivencia entre sociedad y naturaleza, expresados en saberes, tecnologías, organización social y elaboraciones míticas y simbólicas. Aquí estamos viendo en este escenario afuera todos los códices mayas que nos muestran una de esas, si se puede hablar, civilizaciones más importantes del planeta que fueron objeto de ese enorme desplazamiento y que apenas hasta ahora estamos empezando a reconocer en estos pueblos toda una estructura de pensamientos, saberes y tecnologías que fueron desplazadas. Esta historia de subalternización de las poblaciones originarias latinoamericanas va a significar esa historia de la colonización, una reorganización selectiva de la denominada sociedad del conocimiento, que va a expresar unas formas de organización y de control a través de la violencia. Es la violencia la que va a dar lugar a un sistema de dominación que se va a expresar en las relaciones de la colonialidad de la naturaleza. La colonialidad de la naturaleza entonces va a explicar esa persistencia de una mentalidad asociada a la devastación que destruye y desorganiza ecosistemas, así como la clasificación y
subalternización de poblaciones originarias. Bueno, entre varias de estas colonialidades de la naturaleza está el concepto mismo de tropicalidad, esta idea de la autosuficiencia europea, de enfrentar su modernidad a aquello que iba encontrando en América Latina y en la relación entre Europa y sus colonias y sus transacciones transcontinentales, va tratando de darle nombre a esos otros que encuentran en la conquista y que van a ser despojados y colonizados. Esto va a implicar también una serie de producción de dispositivos, y ya que una de las unidades de análisis que se plantean en esta mesa es el rol del Estado, que van a interiorizar y subordinar lo descubierto para colonizarlo y explotarlo. El Caribe y el nordeste brasileño van a ser las primeras áreas a ser colonizadas, sujetas a los regímenes de explotación minera, forestal y la economía de la plantación, que va a ser, sobre todo en el caso del Caribe, sujeta a la explotación de la fuerza de trabajo y en su forma más extrema a la esclavitud. Este proceso que va a dar lugar a las economías de enclave a finales del siglo XIX y el siglo XX va a ser considerado por algunos autores no extractivismo a gran escala, sino una transferencia de minerales desde tierras latinoamericanas hacia las coronas españolas e inglesas. Pero lo que es importante allí es que desde ese momento se instalan los patrones de acceso, control de los territorios que aseguran constantemente el flujo, que aseguraban el flujo de recursos para Europa, y que hoy continúan, por ejemplo, en el caso de la minería y la plata en los Andes, Centroamérica y otros lugares de América Latina, llegando a Estados Unidos, Canadá, Europa. Los mecanismos de control y su institucionalidad, entonces, van expresado diversas modalidades como el control del poder político colonial, y la tradición minera y petrolera ha sido la base de las riquezas de los imperios, como lo fue en el caso de Perú y Bolivia la explotación de la plata. 500 años después, en pleno siglo XXI, vemos que la relación extractivismo-colonialismo está asociada a las nuevas dislocaciones socioterritoriales violentas, la profundización de la denominada economía de rapiña en Bruñes, citado por Alimonda, que ha caracterizado el colonialismo y el extractivismo en América Latina, se ha profundizado en estos 15 años. Los negocios de la naturaleza y los negocios extractivos a gran escala están reproduciendo los sistemas opresivos del colonizador. La intensidad renovada de la explotación de los recursos naturales, que se multiplica en megaproyectos de extracción en todo el continente, van afectando territorios y medios de existencia plenamente mercantilizados en la ofensiva contra las comunidades indígenas y campesinas. Estamos en América Latina abordando o siendo sometidos a 4 tipos de procesos: un nuevo y ampliado énfasis en las políticas extractivas para el control, extracción, explotación y mercantilización de todo tipo de bienes comunes: petróleo, gas, minerales, agua, tierra fértil, playas, semillas, recursos genéticos, conocimiento; el impulso de un gran sistema agroalimentario en manos de grandes transnacionales a costa de la exclusión masiva de pequeños productores rurales; la expansión y concentración de procesos de urbanización, desarticulando tejidos sociales desterritorializados y avanzando sobre zonas de cultivos y conservación; y un gran reordenamiento de los territorios orientados por la lógica del valor, articulando infraestructura de carreteras, hidráulica, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, así como los grandes canales de conexión entre el Pacífico y el Atlántico, que permiten esta extracción y el comercio de recursos hacia el mercado mundial. De ese colonialismo y de esas formas de colonialidad de la naturaleza es que se ha trabajado la ecología política latinoamericana, tratando de abordar esa explotación sistemática de los territorios, los cuerpos, y mediante una crítica de la relación ciencia, Estado y capital, a partir de la cual un poderoso
aparato semiótico político de producción de verdad se instala en esta conquista, producción colonial de la entidad naturaleza como un objeto exterior, como tierra, territorio, recurso que debe ser sujetado, explotado y expropiado. Bien, hablando de las expulsiones que se dan hoy por esta producción mundial del mundo a través de la violencia, aparecen cada vez más en América Latina poblaciones desplazadas, criminalizadas o desaparecidas en la disputa por la naturaleza, la tierra, el agua, los saberes, los sentimientos, la biodiversidad. Se trata, en términos de Saskia Sassen, de dislocaciones socioeconómicas, socioculturales o socioterritoriales que no pueden ya ser más explicadas a través de los conceptos de pobreza, injusticia e inequidad. Estos desplazamientos, estos tipos de expulsiones no son espontáneas, sino producidas con instrumentos que incluyen políticas elementales, instituciones, técnicas y sistemas que requieren mucho conocimiento. En el caso colombiano, tenemos un autor, Mondragón, que entre otras vive exilado aquí en Brasil, que ha dicho que en Colombia hay guerra para que haya despojo y no hay despojo para que haya guerra. Es decir, Colombia es el mejor ejemplo de esta violencia y de estas expulsiones que ha logrado en los últimos 15 años, mientras es este periodo de experimentación progresista, ha tenido un desplazamiento de 6 millones de desplazados en las últimas décadas, un reordenamiento territorial de más del 50% del territorio. ¿Qué encontramos a nivel de cifras de esta violencia de expulsiones asociadas a este modelo extractivo, colonial, desarrollista? Pueblos indígenas y étnicos en extinción, la palabra pueblos en extinción. Solo en Colombia hay 58 pueblos en extinción. Según Global Watch, 8 de los 10 países más violentos del mundo, y entre ellos 3, Brasil, Colombia y México, albergan el mayor número de conflictos socioambientales y se cometen 1 de 4 homicidios a nivel mundial asociados a estos conflictos. 185 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en 2015 significa un aumento de más del 60% en relación con 2014. Entre 2012 y 2015 se registraron en el mundo 970 asesinatos y de ellos el 77% en América Latina. El 56% de este 77% fueron asesinados en Brasil, Honduras y Colombia. Honduras, con tan solo 6 millones en 2015, por sexta vez constituye el lugar del mundo con más muertes por cada 100.000 habitantes, 54 feminicidios por mes en Honduras y 60 en Colombia y Guatemala. Con esto, y haciéndole un poco propaganda a la nueva libro de Ecología Política Latinoamericana que está por salir, vamos planteando estos casos de persecución y casos extremos de desplazamientos y de asesinatos asociados a conflictos ambientales. Bien, América Latina en el siglo XXI fue el fin del capitalismo, fin del colonialismo, ¿se refundó el Estado o se recrearon nuevas formas de colonialismo moderno extractivista? Un poco queremos plantear esa discusión en este momento de balance de 17 años de gobiernos progresistas, pero me voy a referir solamente en este caso a los países andinos. Y me voy a referir a ellos porque para el tema que aquí nos ocupa de las visiones de naturaleza, quisiera plantear un poco cómo fue esta consideración del sujeto naturaleza en las constituciones políticas, que creo que ha sido, esto no fue un invento, es un reconocimiento de las luchas frente a estas formas de capitalismo, extractivismo que se están dando en América Latina extremo y que van planteando una salida que sin embargo se ve fuertemente cuestionada
con las actuaciones concretas que desafortunadamente se han llevado a cabo en parte por estos gobiernos y que son confrontadas en este momento por las comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales, jóvenes, que constituyen la base de estas redes latinoamericanas que están luchando por los derechos de la naturaleza. Para aclarar un poco, Colombia tuvo que ver, aunque, y quiero aclarar aquí, estamos hablando de dos bloques, los regímenes políticos neoliberales abiertos al libre mercado, como el caso colombiano, completamente subordinados a la hegemonía norteamericana, con un régimen extremadamente conservador, donde dos partidos conservadores y liberales gobiernan desde el siglo XIX. Y enfrentado a este Colombia en guerra y que ahora estamos en un proceso de paz, pareciera que en Colombia siempre vamos a la inversa, mientras 15 años en América Latina los países ensayan una propuesta única, un momento de inflexión histórica para una alternativa por la vía del progresismo. En Colombia estamos en un proceso de guerra. Ahora que se está, digamos, hay todo un momento, un fin de ciclo para algunos autores, Colombia hace un acuerdo de paz, intenta plantear por la vía política una salida distinta de esa población excluyente del sistema político, del sistema económico. Aún así, Colombia experimentó en los años 90, construyó una asamblea constituyente en uno de los múltiples procesos de paz con uno de los múltiples grupos insurgentes en el país, y esto generó una apertura a ciertos derechos que no existían en las constituciones conservadoras de la regeneración del siglo XIX, y entre ellas el derecho a un ambiente sano. Todavía el ambiente, la naturaleza visto como un entorno exterior, el cuestionado oxímoron de desarrollo sostenible aparece como el objetivo del modelo de desarrollo con todas sus contradicciones, pero van planteando algo muy importante, y es el reconocimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes como sujetos políticos, reconocimiento de sus ordenamientos territoriales, esto que hemos estado viendo aquí, por los cuales todavía se lucha, que es la delimitación territorial, y se logra también un reconocimiento de los gobiernos alternativos, los gobiernos desde los gobiernos étnicos, sus formas de conocimiento, de producir, por ejemplo, de enseñar salud, formas de salud tradicional, sus conocimientos. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, esa constitución está plagada de contradicciones que son expresiones de esos pactos políticos. Se inaugura el modelo neoliberal en Colombia y pasamos de un paradigma preservacionista de la naturaleza que se expresaba en las figuras de protección de entre los años 70 y 90 a la mercantilización de la naturaleza, y con ella y con el discurso de los mitos de biodiversidad, la privatización de la naturaleza, de los conocimientos ancestrales, y se empieza a generar toda una serie de luchas por la defensa, digamos, de esas culturas que pedían que no les separaran el saber ancestral de la planta, del territorio. Es una cultura integradora, pero digamos que fue un momento en los 90 importante. Era el primer país que incorporaba en su constitución estos derechos muy tímidos, pero es definitivamente con Ecuador y Bolivia, en sus procesos constituyentes, verdaderamente constituyentes, que se logra plantear el problema de los derechos de la naturaleza. Y aquí es importante contextualizar que, a diferencia de Colombia, en la que se instala el modelo neoliberal, las constituciones bolivianas y ecuatorianas surgen de las luchas políticas latinoamericanas que en el 2005 le dijeron no a los acuerdos de libre comercio en el continente. Y esto un poco para diferenciar qué se vive en estos países andinos y por qué justamente en el momento en que Estados Unidos plantea un tratado de libre comercio con los países andinos, se rompe la comunidad andina de naciones, y la fractura entre estos países, entre Colombia y el resto de países andinos, ante la negativa de Chávez
no firmar y de no hacer parte de esos tratados y de retirarse de la CAM. Bolivia lo hace también, Ecuador se distancia también del Tratado de Libre Comercio, va a mostrar de alguna manera esa coherencia en términos de configurar una esperanza de una sociedad anticapitalista y anticolonialista, pero donde esta construcción de sujetos de la naturaleza va a plantear una manera de ver el mundo y va a expresar una manera que va más allá de simplemente mirar la naturaleza como un objeto, sino que va a plantear un nuevo horizonte civilizatorio, un poco lo que Carlos Walter nos estaba planteando. Allí, digamos que en este proceso de constitucionalización se va a dar hoy, 15 años, 17 años después, nos planteamos si se refundó definitivamente el Estado desde una epistemología del sur, si se reinventó esa relación entre dominantes y dominados. Es muy importante plantear que en el caso boliviano nos enseñó que era posible conciliar diferentes territorialidades indígenas, que el mundo no era blanco y negro, que habían unas geografías locales, regionales y nacionales y unos ordenamientos territoriales que correspondían a diferentes espacios temporales, y ellos crearon ese concepto de abigarramiento que luego expresó lo que ellos denominaron el nuevo mapa institucional del Estado plurinacional, comunitario y autonómico, que va a expresar esta idea de descolonización, interculturalidad, intraculturalidad, transformación institucional, el sentido de la emancipación a partir de las naciones y los pueblos indígenas originarios, y también pluralismos institucionales, jurídicos, normativos. Es importante también cómo se planteó que el sujeto político, el nuevo sujeto político, iba a ser un sujeto político anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista y antiimperialista. A través de este sujeto político se construyó, y este imaginario de sujeto político, a través de la lucha social y cultural, y esto tenía que llevar a un momento de ruptura frente a y un desplazamiento civilizatorio que podría posibilitar un nuevo Estado y un nuevo modelo. Las reflexiones que se han hecho sobre el summa causa y el summa camaña es la expresión de ese horizonte emancipatorio de una nueva forma de Estado que planteaba un tipo de contractualidad política, jurídica y natural diferente de las normas liberales, marxistas, keynesianas, estructuralistas, teoría de la dependencia, neoliberalismo. Ahí hubo un encuentro del pensamiento crítico latinoamericano, donde la economía política latinoamericana y también Rosa Luxemburgo ayudó mucho, su pensamiento ayudó mucho a construir en términos de descolonizar la naturaleza. Pero es también una ruptura, implica esta propuesta de vivir bien o buen vivir, que implicaba una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, y allí la naturaleza entonces y las visiones de naturaleza diversas van a jugar en la construcción de ese nuevo mundo civilizatorio, donde la madre tierra va a jugar un papel fundamental. En términos institucionales, Bolivia avanzó construyendo su ley marco de la madre tierra, y de esta manera con el sujeto naturaleza como sujeto de derechos en Ecuador se va a plantear una nueva forma de vivir. El summa causa no es igual a vivir bien, no es consumo, propiedades, carros, viajes, acceso a la salud. Por el contrario, implica respetar a la madre tierra, nuevas formas de convivencia ciudadana, sociedades que respetan una serie de derechos, soberanía de los pueblos, integraciones solidarias. En este caso, vale la pena, digamos, pasar a la fase de postconstitucionalización o desconstitucionalización. Edgardo Lander, mirando el caso venezolano, dice que más allá de los textos constitucionales hay que mirar como que expresan relaciones de poder y muchas veces contradictorias. Es importante mirar que no son proyectos acabados y que la realidad
no está libre de tensiones y de contradicciones. Y una de estas contradicciones que se plantearon en estos horizontes civilizatorios, que en el caso de Venezuela se planteó como el socialismo del siglo XXI, era el momento histórico de pensarse una experiencia cultural humana más profunda que recogiera sus experiencias históricas. Sin embargo, en el caso venezolano lo plantea Lander, y ahí van a coincidir algunos autores como Dávalos en Ecuador y Prada, por ejemplo, en Bolivia, se va a reestablecer un Estado o unas formas, unas derivaciones autoritarias que no van a impedir reivindicar la pluralidad de esa experiencia y de esas diversas identidades. Frente a esos textos que rechazaban el buen vivir y el vivir bien, el rechazo al extractivismo y a la destrucción ambiental fue claro. Lo que hemos visto en estos 15 años es que se profundizó el modelo extractivista en el área andina. Sin embargo, no podemos decir que los grandes proyectos extractivos mineros, en el caso peruano, incluso en el caso ecuatoriano, que de ser país petrolero pasó a ser país minero, y que justamente la justificación de subir el nivel de los indicadores sociales, lo cual se expresó en el caso venezolano, boliviano y ecuatoriano, no se da de la misma manera en países abiertos a las economías como el caso colombiano. El caso colombiano tiene, de los conflictos ambientales asociados a minería, es el país que más conflictos tiene en toda América Latina, y está asociado a eso con el contexto de la guerra y la inserción de alguna manera de ese capital transnacional que no pasa por el filtro de la regulación de las políticas y de las regulaciones nacionales. En el caso de las contradicciones que se dan al interior, también estamos mirando ahora los conflictos socioambientales derivados de los grandes proyectos. En Venezuela no había un conflicto entre la sociedad y el Estado por el problema del modelo de renta petrolera. El mismo Chávez había dicho, este es un modelo que vamos a superar en este momento, tenemos que mejorar los niveles de la sociedad en términos de indicadores sociales, y entraremos a mirar, a proyectar otras formas económicas alternativas. Pero estamos hablando de un momento de auge de los gobiernos progresistas con los precios altísimos de los commodities, y en este momento una disminución de los precios de los commodities. Voy a plantear solo un puntico para ya cerrar, y después desarrollo, si acaso hay preguntas sobre el detalle. Pensábamos que en este fin de ciclo, con la caída de los precios, el modelo extractivista de alguna manera iba a permitir desfosilizar estas economías andinas en unos regímenes y en otros. Y lo que estamos viendo es que, por el contrario, se ha profundizado eso que se llama el extractivismo extremo. Quiero dejar allí, estamos hablando de tecnologías no convencionales, como es el caso del fracking. Colombia es ahora, y casi que en Colombia se está vendiendo la fracturación hidráulica como el argumento económico para la paz en los territorios, la gran minería, así como los grandes proyectos de agronegocio, que también en el proceso de paz de alguna manera se han delimitado, y en estos otros países, Venezuela, que no tenía un conflicto en términos del debate político interno contra ese modelo rentista, frente al cual de alguna manera se ha estructurado su economía, el proyecto de arco minero empieza también a tener unas implicaciones en las contradicciones internas, y en Ecuador, Bolivia, pues hay una fracturación en este momento en movimientos indígenas, ecologistas, sectores urbanos, jóvenes, que empiezan a cuestionar los pactos que se hicieron en términos de ese nuevo proyecto de civilización entre sociedad y naturaleza. Yo quería agradecerles, y por último saludar
Desafortunadamente, François Autard murió hace 2 días y hace muy poquito en este libro, El bien de la comunidad, de la humanidad, él se planteaba sobre a dónde iban estos proyectos de países progresistas y si realmente ese sueño de horizonte civilizatorio se cumplió, planteando la actitud crítica que debemos tener aquellos que teníamos esperanzas en esto como nuevos horizontes. Pues creo que de todas maneras en estas constituciones están planteadas unas vías por las cuales debemos continuar y transitar, y les agradezco. Muchas gracias, profesora Catalina Toro Pérez, de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, quisiera decir algo sobre esta última observación. En la prensa de estos días ha habido mucho cubrimiento sobre las declaraciones de Trump del retiro de el cambio climático, el Acuerdo de París. Y realmente es en los debates alternos por fuera de la negociación del clima donde se ven los verdaderos problemas, como plantearon mis dos colegas. El clima se volvió también un objeto de mercancía y de mercantilización a través de todos estos nuevos dispositivos que se plantearon, bonos, deuda, la cooperación internacional ambiental hoy, por lo menos en Colombia, que ha llegado de sorpresa. La cooperación internacional en este proceso de pacificación viene a través de esa mercantilización de la naturaleza y del clima. Pero si vamos a mirar, si nos vamos hacia atrás hasta la cumbre del clima en 92, Estados Unidos nunca ha ratificado y nunca ha firmado los diferentes convenios, y aun cuando los convenios, como el caso del convenio de biodiversidad y los protocolos de bioseguridad, están alineados con la Organización Mundial de Comercio. El convenio de biodiversidad se firma y es la gran negociación por la privatización del conocimiento de la biodiversidad, y después esto va a dar lugar en sus protocolos a legitimar luego la entrada de estos productos derivados de la biotecnología vendidos como economía verde, y luego ahora entramos en la negociación del clima. Ha habido todo un proceso de mercantilización que, firme o no firme Trump, realmente no cambia absolutamente nada, porque además ya, y lo vemos en la digamos, en lo que significa Trump, no son los estados tampoco los que están tomando las decisiones, sino las empresas, que manejan presupuestos mucho más grandes que nuestros estados. Y si eso ocurre en Brasil, que es la 8ª o 9ª potencia del mundo, imagínense en estas otras sociedades latinoamericanas. Entonces, que Trump firme o no, no es relevante, porque igual los que hemos seguido, por ejemplo, la negociación de la biodiversidad, sabemos que Estados Unidos y sus empresas han financiado los encuentros y las asambleas ambientales, los científicos que construyen los documentos, aquellos que en los contact groups, en estas grandes asambleas toman decisiones independientes, y Estados Unidos se centra como una ONG en estas entonces es más bien es una especie de teatro en el cual ahora las empresas, digamos, lo novedoso es que ahora las empresas son un actor importante en los procesos de decisión en relación con el ambiente. Esto para plantear, bueno, responder un poco la inquietud que se estaba planteando, y para poder enlazar esto con la otra parte de la mesa que trabajó el tema de extractivismo. Y yo sí había oído hablar desde Colombia de esa organización que ustedes tienen, porque esto que ustedes vieron aquí es el futuro. No pude presentar los mapas aquí. El 80% del territorio colombiano ha sido titulado para títulos mineros, 80%. ¿Y esto qué significa? Pues nos vamos a un futuro también con discursos de empresas socialmente responsables. El tema es que son estas empresas las que están defendiendo un discurso ambiental. Son ellos los que entran también a negociar estos mercados de naturaleza, y también son quienes financian las ONGs grandes ambientales que a nombre de nosotros, los pobres del tercer mundo, negocian en el terreno internacional esta comodificación de las
de la naturaleza. Entonces, quería decir un poco que hay también un traslape en los lenguajes ambientales con los comerciales y los extractivos. Por ejemplo, en el caso colombiano, se ha planteado la Amazonía colombiana como una reserva estratégica minera, una combinación de reserva forestal, pero una reserva extractiva, no en el estilo de Chico Méndez, no una reserva productiva, sino una reserva para la extracción a gran escala de recursos. Entonces, hay una relación, y hoy en día, antes los campos estaban separados, la biotecnología, el campo extractivo petrolero minero, hoy las empresas están trabajando juntas y este es el verdadero poder hoy en día. Más allá, los estados cumplen un papel a través del derecho en términos de legalizar y construir toda una reglamentación que permita. Estos fueron los acuerdos que se acabaron de firmar en Colombia, que se llaman el Fast Track, reformas constitucionales profundas para garantizar que las empresas tomen las decisiones en diferentes campos. Obrigado.